Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta webinar que pretende dar a conocer el proyecto de Operación Mundo de primaria. Y contamos esta tarde con la colaboración y con la intervención de Víctor Quevedo, que es uno de los asesores que ha colaborado con los equipos de edición de Anaya Educación para la conceptualización del mismo. Además, Víctor es coordinador y autor de los libros de conocimiento del medio de primer ciclo y también es habitual en las formaciones de todos nuestros proyectos. Tenemos el honor de contar con él, pues, para contar este proyecto de Operación Mundo, porque creo que lo conoce perfectamente, ya no solo por esa parte de asesoramiento de la conceptualización del proyecto, sino precisamente también porque ha aterrizado el proyecto en uno de los libros, vamos, en dos de los libros, en primero y segundo. Y bueno, pues él os puede contar con mucho detalle muchos aspectos interesantes del proyecto. No quiero anticipar nada de lo que os va a contar él, que lo va a contar pues muy bien, como veréis. Y bueno, solo decir que se trata de un fantástico proyecto, muy novedoso, muy competencial, inclusivo, motivador para el alumnado y yo creo que lo más importante, muy fácil de aplicar en el aula, como a continuación expondrá él. Yo creo que poco más hay que decir. Os dejo en las manos de Víctor, que va a hacer una presentación fantástica y luego pues podréis ir haciendo preguntas en el chat y se os irán respondiendo. ¿Vale? Que nada, pues que espero que disfrutéis de la presentación y que os guste el proyecto y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Almudena. Bueno, menudo presentación. Gracias Almudena. Bueno, mira, si me permitís, voy a compartir pantalla para mostraros la presentación y empezar esta tarde de coloquio. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, ¿de acuerdo? Encantado de compartir este foro con todos vosotros y vosotras. Bien, yo creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, mirad, Operación Mundo es un proyecto que surge del aula y especialmente para Andalucía, ¿de acuerdo? Lo ha conformado un conjunto de docentes, de maestros y de maestras y como tal hemos funcionado pues como todo un claustro. Es decir, ¿qué os voy a contar? Hemos tenido nuestras reuniones, nuestras discusiones, nuestras reflexiones, nuestros acuerdos y ha sido pues nuestro día a día en estos últimos años pues para intentar sacar un proyecto educativo que ya comento que lo que un poco su intención es justamente intentar dar respuesta a la demanda que los maestros y las maestras entendemos que hace falta dentro del propio aula. Por supuesto, el proyecto de Operación Mundo, ni que decir tiene, que responde totalmente a la estructura curricular de la nueva ley LOMLOE, ¿vale? Tanto a la estructura curricular de todos esos nuevos elementos curriculares. Y bueno, pues ya sabéis que la LOMLOE, a partir de unos fines y de unos principios que son los que establecen las directrices generales de la propia norma que viene de Europa, tenemos unas competencias clave que vuelven a ser 8. Esas competencias clave se desarrollan y se concretan a través de unos descriptores operativos que forman el perfil de salida que para Andalucía están puestos inclusive por cada uno de los ciclos. Y Operación Mundo, bueno, este perfil de salida, ya sabéis que aunque está en un marco quizás general muy superior, pero realmente hay que ir dando respuesta en cada uno de los ciclos y también especialmente cuando se termina la propia etapa. Y especialmente, bueno, pues Operación Mundo, como vais a comprobar, da respuesta justamente a esas cuestiones particulares de cada una de las áreas en torno a las competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y cómo no ese nuevo elemento que entra en escena por la norma llamado situaciones de aprendizaje. Fijaros el rigor curricular que tiene Operación Mundo para nuestra comunidad autónoma, que hace continua mención a cuestiones propias nuestras. Por ejemplo, para lengua vais a encontrar de forma muy continuada nuestro rincón andaluz, donde hace referencia a la lengua propia de Andalucía, tanto en matemáticas como en conocimiento del medio de cara a esa intención por parte de la Junta que hace referencia a la filosofía STEAM, ¿de acuerdo? En el cual pone en auge, bueno, pues el conocimiento y la visibilidad de aquellos personajes ilustres en torno al arte, la ciencia, la humanidad, la tecnología. Ves cómo continuamente en la secuencia didáctica de las diferentes actividades se va haciendo mención a esos personajes de la filosofía STEAM, inclusive, como ya estoy diciendo, para Andalucía propiamente dicho, hace referencia a personajes propios de la comunidad autónoma, propiamente andaluces. Acompaña a este proyecto STEAM
un poemario, que aquí tenéis una muestra, aquí tenéis un código QR por si queréis verlo, un poemario en el cual con la ayuda de Violeta Montreal, que es la encargada de hacer las ilustraciones que estáis viendo, bueno, pues va haciendo poemas de estos personajes ilustres en cada uno de estos ámbitos. Y bueno, voy a poner un pequeño vídeo que dura unos cuantos segunditos para que lo veáis, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que es un cometa? ¿Un sol? ¿Una supernova? Pregúntale a Valentina. Valentina Tereskova. Fue la primera mujer que hizo una ruta espacial. El viaje era complicado, pero le salió genial. Dio 48 vueltas a la Tierra, de una en una, y se entretuvo mirando los planetas y la Luna. Si encuentras un telescopio para mirar las estrellas, recuerda que Valentina estuvo muy cerca de ellas. Bien, como podéis ver, ya os digo, es un poemario que justamente hace alusión a todos estos personajes ilustres del ámbito de la ciencia, las letras, las artes, y bueno, pues ya os digo, es un complemento que viene acompañando a todas las áreas, especialmente a matemáticas y a conocimiento del medio, pues para justamente dar respuesta a esta intención que plantea nuestra norma propia. Fijaros cómo realmente vais a ver ahora con los diferentes ejemplos cómo, repito, de forma continuada está manifiesto del proyecto de Operación Mundo nuestro contexto económico, cultural, gastronómico, nuestro contexto socioeconómico en general. Bueno, es una apuesta que yo os digo que sale por un grupo de maestros y de maestras propias de nuestro contexto andaluz. Mirad, es un proyecto de enseñanza y aprendizaje para la vida. ¿Por qué es para la vida? Porque es un proyecto que incorpora de forma plena y muy manifiesta los diferentes avances en materia social, educativa y los grandes desafíos del siglo XXI, es decir, la Agenda 2030. De ahí viene el nombre de Operación Mundo, ¿de acuerdo? Es un proyecto que coge como núcleo generacional para lanzar todo el soporte académico justamente los ODS de esta Agenda 2030. Por tanto, Operación Mundo da respuesta a los objetivos ODS tanto a nivel personal como a nivel medioambiental, como a nivel de prosperidad, paz y justicia, ¿de acuerdo? Fijaros que a fin de cuentas este es el gran caldo de cultivo del cual se nutre el proyecto de Operación Mundo, pues para encajar cada una de las cuestiones académicas que da definición a cada una de las distintas y diferentes áreas. Se puede decir que Operación Mundo es una gran situación de aprendizaje cuya temática o cuyo centro de interés es precisamente la Agenda 2030. Todo ello está implementado en toda y cada una de las áreas que componen la oferta educativa de Andalucía, desde las asignaturas o las áreas troncales hasta las propias y específicas como música, plástica, educación física y demás. Viendo ya ejemplos concretos de las claves del proyecto, pues fijaros que lo primero que os voy a mostrar es justamente el de cómo se organiza el proyecto desde este elemento nuevo llamado las situaciones de aprendizaje. La norma define este elemento como ese escenario que el docente tiene que pintar para que su alumnado, una vez que va aprendiendo las cuestiones académicas, vaya aplicando de una forma integrada esos saberes con el fin último de dar un enfoque transformador. Es decir, la situación de aprendizaje se concibe como ese escenario que transgrede lo meramente académico, pues para que nuestro alumnado aplique el conocimiento que va adquiriendo, pues para poder llegar a un impacto a nivel más personal, más familiar, más social, más comunitario, ¿de acuerdo? En este sentido, deciros que las situaciones están todas perfectamente encajadas a cada uno de los niveles por ciclo y por curso, integra todos los saberes básicos y, como vais a ver, realmente facilita ese enfoque crítico y reflexivo. Aquí tenéis un ejemplo de una situación de aprendizaje en doble página, en la cual aquí arriba a la derecha siempre hay referencia al ODS al cual se hace referencia, ¿de acuerdo? Bueno, y llamar la atención sobre estos elementos que tenía aquí a vuestro lado izquierdo. Se parte de un dato que es un hecho relevante, un hecho que es real y auténtico. Si hacéis una consulta en los ODS, veréis cómo los ODS, a su vez, tiene una serie de metas. Esas metas realmente lo que nos dicen son problemáticas reales o datos relevantes de cara a lo que tenemos que hacer pues, para intentar solventar o alcanzar estos objetivos. Bueno, pues por ejemplo, es como a partir de este dato está comprobado de forma científica que la risa nos hace sentir bien, mejora nuestro estado de salud y bienestar. Bueno, pues qué mejor excusa para aprender lengua y de ese modo aprender a hacer reír. Fijaros cómo realmente existe una vuelta de tuerca y la intención es implementar el saber básico, implementar el criterio para darle una excusa para poder aplicarlo y poder llegar a esa acción transformadora, ¿de acuerdo?
A través de ese dato, bueno, pues fijaros cómo realmente la situación es competencial porque está ahí justamente para intentar que nuestro alumnado adquiera un conocimiento y lo aplique, dando lugar a una acción transformadora, y también es comprometido porque, como estáis viendo, realmente está haciendo alusión directa a una problemática actual que tenemos encima, como es la Agenda 2030 y los 17 ODS. Si hacéis recuerdo en torno a la Junta hace referencia a una tipología de actividades. Bueno, pues la Junta habla de actividades de motivación. Justamente este dato es la actividad motivacional, pues para anclar el interés de nuestro alumnado. Actividades de activación con el apartado ¿Cómo lo ves?, que es para activar los conocimientos previos que se tienen sobre la parte académica de cada una de las áreas en torno a este dato, y la parte de la exploración, que viene con el objetivo en acción, que es justamente eso que se pretende alcanzar, ese producto final, para realmente demostrar que ha habido una aplicación práctica de lo que se está aprendiendo. Fijaros cómo realmente el centro de atención parte sobre nuestro propio alumnado, e inclusive los títulos de las unidades, como podéis comprobar, no son títulos al uso que hacen referencia al contenido que se va a trabajar en esa situación, sino que hace referencia a la situación problema, ¿de acuerdo? Te voy a hacer reír es un ejemplo de un título que directamente, en este caso, intenta dar respuesta al ODS de bienestar y salud. Fijaros cómo esta situación de aprendizaje requiere de un hilo, es decir, requiere de una secuencia didáctica que tiene que ir trabajando nuestro alumnado para poder dar respuesta a la situación como tal. En este sigue el hilo es donde encontramos las actividades de aplicación y de estructuración, ¿de acuerdo? Con el único fin de que al final de la situación realmente encontremos una funcionalidad de lo que estamos enseñando, haya una acción transformadora por parte de nuestra clase y efectivamente se produzca una transferencia de ese conocimiento que nuestro alumnado está aprendiendo. Aquí tenéis otro ejemplo de situación de aprendizaje, en el que tenemos el ODS número 1, erradicación de la pobreza. Bueno, pues todo el mundo conocerá o estará al tanto de conocimientos de saberes que hacen referencia al tema de la alimentación, la dieta, la actividad física, la salud, la asistencia médica. Bueno, pues fijaros que qué mejor excusa que intentar proponer a nuestro alumnado que averigüe o que proponga actuaciones, porque fijaros que estos elementos son los elementos que definen justamente la pobreza. Una sociedad, una localidad, una persona es más o menos pobre, depende del acceso que tenga a estos elementos que estamos viendo, a la alimentación, a la actividad física, a la educación como tal. Pues aprovechamos el conocimiento de esas cuestiones académicas para que al final nuestro alumnado, con ese conocimiento de causa puro y duro y pleno, realmente haga propuestas para poder ayudar a este tipo de personas y poder sacar del ámbito de la pobreza. Otro ejemplo, aquí tenéis otra situación de aprendizaje de lengua, ODS 14, vida submarina. Fijaros que de aquí al 2030 habrá en nuestro océano y en nuestros mares más plástico que peces. Bueno, pues fijaros qué problemática. Pues vamos a aprender lengua para salvar el mar. Es decir, vamos a aprender lengua para que al final de esa situación de aprendizaje produzcamos un videoclip y a través de ese videoclip pues hagamos propuestas, planteemos actuaciones para poder ayudar e impedir que al final de estos años que nos vienen hacia adelante, pues se dé lugar a esa problemática que tenemos encima con los plásticos en el mar, ¿de acuerdo? Matemáticas, otra situación de aprendizaje, ODS de sociedades y comunidades sostenibles. Bueno, pues fijaros, se le vuelva a dar ese giro de tuerca a la situación de aprendizaje, a la unidad didáctica, ¿no?, que tenemos concebida este tiempo atrás. Vamos a aprender números, vamos a comparar longitudes, vamos a comparar capacidades para que después de la unidad aplicar ese conocimiento para intentar averiguar qué medio de transporte es el más ecológico para desplazarnos hacia el colegio. Es decir, insisto, la Operación Mundo, el gran salto que ha dado es justamente organizar los saberes básicos en torno a sus criterios para que a partir de una situación problema tengan la posibilidad de poder dar pautas, premisas, actuaciones para intentar mejorar esa cuestión que se nos plantea desde un principio. O fijaros cómo esta situación de aprendizaje, tenemos el ODS de consumo responsable, tenemos el dato impactante de que una central eólica como la que tenéis aquí delante es capaz de dar energía eléctrica a 30.000 hogares durante todo un año. Fijaros la relevancia, fijaros el dato, ¿de acuerdo? Ese aspecto motivacional sobre el cual se toma como punto de partida la motivación. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a aprovechar la lengua castellana, vamos a aprovechar el conocimiento para al final hacer una propuesta de amigo invisible, redactando las normas, redactando las reglas y dando como regalo
objetos que estén hechos con material reciclado y explicando lo que se ha hecho. Fijaros cómo estamos dando y estamos tomando conciencia de ese uso de energías renovables, de ese trabajo de reciclado y a la vez lo estamos haciendo mediante la lengua porque lo que estamos haciendo es dándole unas indicaciones o unas descripciones para ello. O, por ejemplo, aquí tenéis más ejemplos de situaciones de aprendizaje, volvemos al ODS de bienestar y de salud. Estamos trabajando con matemáticas, los números, las capacidades, el litro como unidad de medida. Pues vamos a aprovechar ese conocimiento para que nuestro alumnado haga propuestas de qué hacer para beber agua sin malgastarla. Ya sabéis que son cuestiones que de hecho sonarán porque seguramente las estás trabajando dentro del aula y puede ser incluso una temática transversal pues, para trabajar con ellos. Pues aquí realmente ya está implícito dentro de la propia secuencia habitual didáctica de una enseñanza como puede ser la propia matemática, ¿de acuerdo? O como la propia lengua, el tema de los viajes, el tema de que el viajar es una cuestión que no solamente no se enriquece a nivel personal, sino que nos enriquece a nivel económico, mejora la sociedad, mejora la localidad. Bueno, pues insisto, vamos a aprovechar para aprender lengua, para justamente representar de forma teatralizada lo que podemos enseñar al mundo, al resto, lo que hay en nuestro territorio que nos hace único y al mismo tiempo también representar lo que podemos encontrarnos fuera, en otros países o en otras comunidades, ¿de acuerdo? Fijaros cómo realmente son todos ejemplos en los que, repito, lo que se intenta es justamente no forzar nada, es decir, partiendo de un ODS, partiendo de un dato que es un aspecto relevante, impactante, aprovechar el conocimiento académico de nuestro alumnado en esa secuencia didáctica para que luego después lo pueda aplicar y dar lugar a esa acción transformadora, es decir, a esa acción que dé respuesta a esa problemática. Ya sabéis que con el ODS de innovación, infraestructura, está claro que cada vez hay más maquinaria que funciona de forma sostenible sin energía eléctrica como tal. Bueno, pues vamos a aprovechar los números, vamos a aprovechar la suma, vamos a aprovechar las monedas y los billetes para fabricar una máquina que funcione sin energía, ¿de acuerdo? Que funcione con luz solar. Vuelve a estar in situ ahí, como veis, el detalle de la concienciación, ¿vale? De la elaboración o de la existencia de maquinaria sostenible y que no contamina. Fijaros cómo estas situaciones de aprendizaje realmente hace alusiones a problemáticas tan transversales que perfectamente bien ya podemos estar hablando de un enfoque interdisciplinar. ¿Por qué? Porque fijaros cómo haciendo referencia a los diferentes ODS y partiendo de situaciones de aprendizaje en común, las diferentes áreas pueden dar su aportación dentro de su singularidad para dar múltiples respuestas de cara a solventar la problemática que nos plantea cada uno de ellos. Luego el docente tiene la posibilidad de poder hacer esto visible y fijaros la forma tan amable que se tiene de globalizar todas las áreas pues, para poder conllevar una secuencia didáctica en la cual todas nuestras clases, nuestros niños y niñas apunten hacia esa resolución problemática asociada a la Agenda 2030. Aquí podéis ver cómo está organizada el libro en torno a las situaciones de aprendizaje. Tenemos el título, tenemos las situaciones, tenemos los ODS, los saberes básicos que están vinculados y tenemos la parte del producto final, ¿de acuerdo? Bajo el mar, kilos de salud, ahorrar décimas de energía, vida minúscula, cultiva vida, repartir y compartir, multiplica la vida. Fijaros, son títulos que, como bien estáis viendo, hacen referencia directamente a la situación de aprendizaje como tal, ¿de acuerdo? Esta situación tiene su culmen, tiene su guinda, tiene su premio al final con lo que hemos llamado objetivo en acción, que es justamente la aplicación de lo aprendido. Bueno, este objetivo necesita de un hilo, como he estado comentando, requiere de un hilo, requiere de un conocimiento, de un aprendizaje. Bueno, pues este hilo es justamente el desarrollo de la secuencia didáctica a través de las diferentes actividades que se plantean en el propio libro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Que mirad, para nunca desvincular el conocimiento y el contenido a la situación de aprendizaje, se implementa entradillas y se implementan toma notas, cierre, para siempre vincular lo que se está haciendo en todo este conjunto de actividades con la situación de aprendizaje. Así, por ejemplo, tenemos el ODS de consumo responsable. Fijaros cómo en una unidad de matemáticas aprendo a sumar. Se realiza una suma para unir varias cantidades en una sola. Es obvio, pero fijaros, después de que nuestro alumnado haga la secuencia didáctica, al final toma nota, utiliza la suma para saber el total de tus compras o el dinero que ahorras. La situación problema, el producto final era establecer una lista de ahorro en la compra, es decir, ¿qué podemos hacer para ahorrar en una lista de la compra? Pues fijaros cómo el toma nota realmente vincula y conecta el conocimiento académico con la situación de aprendizaje. O a nivel interdisciplinar,
Acción por el clima, fijaros cómo, por ejemplo, el conocimiento del medio, usamos la materia, cómo usamos la materia, fijaros el enfoque que se le da. La materia, definición, tipos, rasgos, características, origen. Bueno, pero fijaros el enfoque. La forma en la que utilizamos la materia influye en el calentamiento del planeta. Veis cómo realmente está la orientación atencional del conocimiento académico justamente hacia la conexión con la situación de aprendizaje y hacia la aplicación práctica de lo que se está aprendiendo. Al mismo tiempo, por ejemplo, en lengua se están trabajando las notas y en ese momento yo aplico las actividades en torno a la acción por el propio clima. El objetivo en acción está al final y es la actividad de conclusión, tal cual como establece la tipología de la Junta. Y bueno, pues consiste justamente en una técnica de pensamiento asociada a múltiples formatos de comunicación, tabla de doble entrada, lluvia de ideas, tertulia, asamblea, ruedas lógicas, dípticos, trípticos, cartas, cuentos, poesía, entrevistas. Bueno, pues justamente aquí lo que se persigue es que nuestro alumnado aplique lo que ha aprendido y dé justamente esa acción transformadora, ¿vale? Esa acción reflexiva de cara al ODS que se le está proponiendo. Fijaros que es competencial, es comprometido y al mismo tiempo es interdisciplinar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una captura de pantalla de la parte final donde está el objetivo en acción junto al portfolio, en la cual, bueno, pues se implementa o se contempla como una forma propia de evaluación de lo que se está aprendiendo. Dentro de la parte competencial, además de lo que ya estáis viendo, dentro de las secuencias didácticas se implementan actividades competenciales. ¿Qué es eso? Bueno, pues en estos últimos años la neurodidáctica nos dice que una persona es competencial en tanto a lo que sabe, pero especialmente por lo que es capaz de hacer con eso que sabe. Quiero decir, que una persona es competente no tanto por lo que sabe, sino por lo que es capaz de hacer con eso que está aprendiendo. Es lo que se viene llamando como procesos, ¿de acuerdo? Luego, las competencias en el aula realmente se optimizan cuando yo como docente implemento en el aula multitud de procesos. Así, por ejemplo, fijaos cómo, trabajando la comprensión de la lectura, la comprensión lectora, pues yo implemento una actividad competencial en el que hago una búsqueda de huertos comunitarios. Huertos comunitarios porque hace referencia al ODS de ecosistemas y es competencial porque aplico un contexto diferente del que es meramente el propio libro de texto y es una búsqueda y es una investigación. O, por ejemplo, para trabajar la redacción, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el tema de la expresión de cara a los cuentos, bueno, pues una actividad competencial puede ser coger un cuento conocido, habitual, y cambiarle el final. Es competencial porque vuelvo a desenvolverme en un contexto diferente a la propia secuencia habitual de las actividades planteadas para trabajar ese saber básico. O, por ejemplo, aquí tenéis otro ejemplo de cara a la expresión oral. Cuento un chiste, atención, se graba. Pues nuevamente es una actividad que se alterna entre la secuencia habitual para implementar un escenario, un contexto diferente, es decir, un proceso distinto del propiamente habitual. Trabajar las emociones mediante el arte, por ejemplo, trabajar conocimiento del medio mediante textos divulgativos científicos sacados de la Junta de Andalucía, trabajar, por ejemplo, los sectores productivos o el material mediante la elaboración de productos. Aquí hacemos mucha referencia al movimiento maker, ¿de acuerdo? Al movimiento tecnológico que dice que el aprendizaje realmente se hace significativo cuando existe una manipulación de lo que se está haciendo. Por eso son actividades competenciales per se. Por ejemplo, las matemáticas lo hemos llamado la vida en números y que realmente fuera del aula hay matemáticas por todos sitios. Bueno, pues fijaros cómo para trabajar el tema del valor de la posición de la cifra dentro del número, pues bueno, tenemos ejemplos de trabajarlo mediante las matrículas de los propios vehículos, de los coches. Es competencial porque implemento otros procesos, implemento otro escenario, además de la secuencia del propio libro. O, por ejemplo, irnos a recorrer las bibliotecas. Bueno, son ejemplos y ejemplos de actividades competenciales que están alternadas en la secuencia didáctica en cada una de las situaciones de aprendizaje. De este modo, fijaros cómo la situación de aprendizaje que abre con ese dato, con ese cómo lo ves, ¿de acuerdo? Se desenvuelve mediante un hilo a través de la integración de los saberes básicos, todos totalmente vinculados a esa necesidad, a esta problemática. En él se implementan cuestiones competenciales de forma alterna y terminamos en un portfolio en el cual está el objetivo en acción para realmente aplicar lo que se está aprendiendo. Fijaros cómo Operación Mundo realmente es un proyecto redondo en el sentido este, ¿de acuerdo? Tiene un principio de presentación realmente latente y comulga muy bien con la propia definición y tiene un cierre en el que realmente se comprueba la aplicación de eso que se está aprendiendo.
Dentro de los elementos claves vamos también a hacer un poquito de referencia al tipo de actividades que se implementan en el proyecto y para ello tenemos que hacer mención a los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con Operación Mundo? Que cuando veáis las actividades, la secuencia didáctica, esas actividades no están puestas ahí en cantidad ni en calidad de cualquier manera, sino que haciendo referencia a la psicología del aprendizaje, el cual nos dice la cantidad y la calidad del tipo de actividad que tiene que haber para realmente maximizar lo que se está aprendiendo. Fijaros cómo dentro del tipo de pensamiento literal, reproductivo, por inferencia, por conexión, por juicio crítico o por valoración, no cabe trabajar lo que a un docente, en cierto modo, un poco le venga de forma natural, ¿no? Sino que tiene que haber una progresión y tiene que haber una consonancia con lo que la propia ciencia nos dice que tiene que haber. Luego, esta proporción de actividad en torno al tipo de pensamiento, Operación Mundo la respeta y la mantiene para cada una de las áreas de primero hasta sexto. Así encontraremos actividades de corte literal o reproductivo, que como estáis viendo tienen que estar. Encontraremos actividades de corte inferencial o de conexión, que es cuando ya le pido a mi alumnado que me analice, que me resuma, que me ponga ejemplos, que me ejemplifique, que me categorice, ¿de acuerdo? Inclusive, bueno, dentro de los propios apartados específicos de las diferentes áreas, y tendremos actividades de un tercer nivel de cognición que hace referencia a la valoración o al juicio crítico, donde yo le propondré que me cree, que me invente, que me planifique, que me enjuicie, que me valore, ¿de acuerdo? Por eso cuando veis actividades de este tipo, no están puestas ahí al azar, sino que están puestas ahí justamente porque es el momento de tener que trabajar ese tipo de pensamiento acorde a la secuencia horizontal que se está trabajando durante todo el año. También se implementan actividades de carácter lúdico, en el cual vienen crucigramas, sopas de letras, adivinanza, cantajuegos, ¿de acuerdo? Bueno, como elemento motivador. Bueno, y que decir tiene que también el tema de las TIC, que ya en Andalucía llevamos con esta cuestión desde el 2002, desde el 2003, pues también se trabaja las TIC en todo su abanico y en todo su espectro, desde el acceso a las TIC para la consulta y búsqueda de información de forma continuada, de utilizar las TIC para generar conocimiento, es decir, las TAC, ¿de acuerdo? Empleo elementos tecnológicos para yo generar conocimiento. He puesto antes un ejemplo en el que se veía, atención, se graba para hacer podcast. Y especialmente Operación Mundo hace mucha insistencia en este proyecto con la ciudadanía TIC, con el uso correcto de las TIC. Por ello, cada vez que haya una actividad con el uso de las TIC en el que venga a cuento trabajar el uso responsable, el proyecto acompaña de infografías para que el docente se detenga un momento, continúe trabajando su actividad, pero haciendo incidencia e hincapié en ese uso correcto y lo que es saludable de las tecnologías como tal, ¿vale? Muy importante, es un aspecto que se ha mejorado muchísimo. La Junta también hace alusión, la LOMLOE, a que se ha de implementar proyectos interdisciplinares como tal, per se, por definición. Aunque ya las situaciones de aprendizaje, tal y como la hemos planteado, en sí son proyectos interdisciplinares, lo que Operación Mundo ha hecho es implementar proyectos también de este tipo, pero ¿cómo lo ha hecho? Lo que ha querido hacer es justamente visibilizar y manifestar el pensamiento científico. Entonces, para que tenga una distinción y tenga una diferenciación al proyecto de situación de aprendizaje como tal, este tipo de proyecto lo que hace es visibilizar el faseado científico. El método científico conlleva un faseado en el cual hay una fase de pensamiento, hipótesis, planificación, ejecución, presentación y evaluación de lo que se ha hecho. Bueno, pues son proyectos que, siguiendo la metodología del aula del futuro, que la conoceréis, o la metodología de las aulas RTC, son proyectos en los cuales se manifiesta muy claramente este tipo de faseado científico. Partiendo del ODS, como no puede ser menos, se plantean cuestiones para que nuestro alumnado piense, lance hipótesis, qué está pasando, de qué va esto, qué es lo que está ocurriendo, pensamiento convergente. Continúe con el pensamiento convergente de cara a que haga una propuesta de lo que es actuación, qué podríamos elaborar, qué podríamos hacer, qué podríamos presentar para responder a esta problemática. Se converge el pensamiento de cara ya a la construcción de eso que se ha decidido diseñar, se abre el pensamiento de cara a la presentación de lo que se ha hecho y por último se vuelve a converger de cara a esa comprobación de todo el proceso. Mirad, lo interesante de esto es que, por ejemplo, el alumnado, cuando hemos estado probando todo esto dentro del propio aula, es alucinante cómo inclusive ellos toman conciencia, porque ellos mismos te dicen, maestro, ¿cuándo vamos a presentar? Maestro, ya hemos terminado de pensar, diseñamos, maestro, ¿cuándo comprobamos? Bueno, pues esa conciencia de ese faseado científico, fijaros que ya de por sí es muy interesante porque lo que hace es sistematizar un comportamiento y un comportamiento que, como ya estoy comentando, realmente apunta hacia un método científico como tal. Existen tres proyectos interdisciplinares a lo largo del curso.
están al final de cada uno de los trimestres, como tenéis aquí delante, y puede jugar cualquier área, es decir, desde un área hasta todas. Están planificados y diseñados para que justamente se puedan integrar el conjunto de saberes básicos trabajados en cada uno de los trimestres desde las diferentes áreas, ¿de acuerdo? Fijaros, insisto en la diferencia de este proyecto interdisciplinar de cara justamente a esta evidencia de esta zona y de estas áreas de trabajo en torno a esa forma de pensar. La LOMLOE no es una ley que llega para romper lo que hasta ahora había y comenzar de nuevo, como ya sabéis, sino que la LOMLOE lo que hace es incorporar cuestiones nuevas, además de seguir insistiendo sobre cuestiones que ya conocíamos y estaban funcionando, y son las metodologías activas. Entonces, en ese sentido, realmente Operación Mundo sigue apostando por metodologías activas como, por ejemplo, el plan lingüístico. Quien conozca el plan lingüístico y lo tengan implementado a nivel de centro, conocerá la dificultad que tiene implementar diferentes dinámicas para trabajar las 4 destrezas comunicativas en cada una de las áreas de forma horizontal y de forma vertical, de primero hasta sexto. Es especialmente un trabajo complejo. Operación Mundo ya lo trae implícito, ya está pensado para trabajar un plan lingüístico desde primero en cada una de las áreas hasta sexto, ¿de acuerdo? Implementando tipología textual variada, siempre asociando la forma y a modelos comunicativos acorde al producto final, y sigue apostando justamente por rutinizar la forma de pensamiento en torno a las 4 destrezas. ¿Qué hay que hacer para saber escuchar? ¿Qué hay que hacer para hablar en público? ¿Qué hay que hacer para escribir mejor? ¿Qué hay que hacer para leer mejor? Fijaros que según autores como Perkins, la forma de optimizar un comportamiento de cara hacia un logro es justamente interiorizar una rutina, ¿de acuerdo? Bueno, pues el plan lingüístico implementa esta rutina para que el docente, si así lo desea y quiere apostar por ello, realmente trabaje cada uno de estos pasos para realmente optimizar el comportamiento de cara a cada una de estas destrezas. El plan lingüístico se ve de forma especial en el cómo lo ves dentro de la presentación de la situación de aprendizaje y en el objetivo en acción, es decir, en esa aplicación práctica que se hace del conocimiento. Por ejemplo, fijaros, como aquí viene, redacto una carta. ¿Qué mejor manera de comunicarse que mediante la redacción de una carta como tal? Bueno, pues si a esto le implemento las dinámicas que hay durante la secuencia didáctica y las infografías, lo que estoy haciendo es intentar optimizar cada una de las diferentes destrezas. Otra metodología activa es el desarrollo del pensamiento. Cómo pensamos, cómo comprendemos, cómo almacenamos lo que estamos aprendiendo, cómo lo recupero de la memoria. Bueno, pues para ello hay autores, Flecha, Schwartz, Baum, Escamilla, que establecen diferentes dinámicas o técnicas para trabajar esa forma de pensar. Pues esa forma de pensar están totalmente pensadas y diseñadas y secuenciadas por curso, porque no vale cualquier técnica para cualquier curso, especialmente por la forma de pensar que tienen nuestros niños para cada una de las edades. Y lo que ocurre es que dentro de la secuencia didáctica, dentro de ese sigue el hilo, viene una llamada en la que le dice al docente, ojo, si quieres hacer hincapié sobre el pensamiento, si quieres enseñar a pensar, aprovecha esta actividad e implementa esta dinámica. Entonces, el docente, que es el que tiene al final la batuta en la mano para marcar los ritmos dentro del aula, sigue trabajando el hilo, nunca pierde su hilo de cara a la consecución, a la situación de aprendizaje, implementa esa dinámica y efectivamente, de una forma colateral, de un modo muy amable y sin darnos cuenta, estamos trabajando esa forma de pensar, ¿de acuerdo? Mirad que en este sentido, por ejemplo, hemos estado un poco equivocados porque desde la neurociencia, estos años atrás hemos estado haciendo bastantes formaciones, nos creíamos que, por ejemplo, una forma habitual o buena para trabajar la memoria era mediante la repetición y, sin embargo, no es así, es mediante la evocación. La evocación maximiza justamente la memoria. Pues eso se ha tenido en cuenta para implementar en más de un tercio de esta dinámica pues cuestiones referidas a esa evocación, ¿vale? Para trabajar el pensamiento. Cuando estudio el pensamiento viene el pensamiento computacional, que eso sí es nuevo que incorpora la LOMLOE. Bueno, pues, ¿qué es el pensamiento computacional? Y especialmente en áreas como matemática y conocimiento del medio. Bueno, pues el pensamiento computacional a todo el mundo se nos va la idea hacia esto último, hacia tener que programar, tener que hacer una animación mediante un lenguaje de programación, tener que hacer elementos electrónicos que se muevan, que funcionen, que se enciendan las luces. Bueno, pues fijaros, antes de todo esto, el pensamiento computacional es justamente trabajar la codificación de datos, trabajar el reconocimiento de patrones, trabajar el faseado o el orden a seguir de cara a una consecución, es decir, qué orden tengo que seguir. Bueno, pues todo eso se implementa siempre acorde al hilo oportuno de cada una de las áreas y lo que se ha llamado como actividades desenchufadas, ¿de acuerdo?
Entonces, son actividades, repito, que sin salirse de ese hilo de cada una de las áreas, trabajando el conocimiento de ese área, trabaja este tipo de pensamiento computacional en torno a logaritmos, en torno a frecuencia, en torno a instrucciones, en torno a codificaciones. Esto lo que hace y lo que nos permite es que, llegado este momento de implementarlo para la hora de realmente generar y crear programas, nuestro alumnado esté más preparado para ello. Entonces, Operación Mundo, en este caso, implementa todos los recursos necesarios, ¿de acuerdo? Desde las herramientas para hacer esta programación hasta el hardware para poder aplicarlo para poderlo hacer. Operación Mundo salva esta cuestión particular que, bueno, es una de las novedades que incorpora la LOMLOE. El cooperativo, como metodología activa, bueno, que os voy a contar también, lleva mucho tiempo también en el escenario, dentro del propio aula. Existen diferentes dinámicas. Lo que ha hecho Operación Mundo es enfocar el cooperativo en aprendemos juntos a trabajar solos, fundamental. Operación Mundo, desde el concepto del cooperativo es aprendo junto a trabajar solos. Se implementan las diferentes dinámicas, todas adecuadas para cada una de las edades de nuestro alumnado, porque lo que no hay que permitir o evitar es plantear dinámicas cuya dificultad de entendimiento estén por encima de este hilo del conocimiento. Es decir, el cooperativo fracasa cuando yo empleo más tiempo en explicar la interacción que yo quiero inducir a la propia comprensión del conocimiento, del contenido, del área en particular. Todo eso está muy bien estudiado, todas las dinámicas están todas adaptadas y modificadas por este grupo de profesorado, de maestros y de maestras, y ocurre lo mismo. Yo voy trabajando, me sigue el hilo, y cuando me interesa, porque como docente tengo claro implementar la interacción entre iguales, cojo la llamada del libro, ¿vale? La infografía que me dice, ojo, asamblea de ideas, y yo cojo en ese momento, sigo trabajando la actividad, pero implementando la dinámica cooperativa, ¿de acuerdo? Es un modo, como estáis viendo, muy amable de implementar una metodología activa sin desorientar la atención sobre justamente la secuencia didáctica. Esta secuencia que es la que me hace falta a mí de cara al conocimiento para poder dar respuesta a la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Repito, aquí tenéis otro ejemplo. Bien, la parte emocional, bueno, pues ¿qué os voy a contar? Yo creo que hoy, si cabe, aún es más importante en la escuela educar en emociones. ¿Qué es la educación emocional? Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía y autoestima, que creemos que es lo fundamental y lo que hace falta ahora más en el aula. Competencia social, bueno, pues igual, yo sigo mi secuencia didáctica y conforme la actividad me lo va requiriendo, me viene una llamada, un corazoncito en el caso este, para yo detenerme y trabajar la dinámica emocional junto a la actividad, ¿de acuerdo? Es decir, sin desorientarme de ese hilo, trabajo la parte emocional correspondiente. Además de tenerla también contemplada en el cómo he aprendido, que es la última parte de la evaluación de cara a los sentimientos que he tenido en el aprendizaje. La evaluación es otra metodología activa para nosotros porque es esa reflexión de lo que ha sido todo el proceso de aprendizaje. Se condensa en un portfolio, consiste en ese qué he aprendido, conlleva a la aplicación de lo aprendido con el objetivo en acción, que repito, es lo que da respuesta a la situación de aprendizaje, y bueno, se maximiza y se enriquece con la metacognición del cómo he aprendido, es decir, esa parte emocional de lo que se me ha dado mejor, lo que se me ha dado peor, si me ha hecho falta ayuda, a quién le he echado una mano, cómo me he sentido, bueno, pues implementación de múltiples dinámicas, dianas, tela de araña, lluvia de ideas, para trabajar toda la parte esta, ¿de acuerdo? El proyecto implementa también evaluación trimestral, como no puede ser menos, y una parte importante, interesante a llamar la atención es que Operación Mundo implementa evaluaciones competenciales. Entonces, para cada una de las situaciones de aprendizaje, además de las evaluaciones al uso, tenemos una evaluación competencial al corte y tipo de pruebas de evaluación externa, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el año que viene ya entran de nuevo en escena las pruebas de diagnóstico, de hecho para primaria entraría en cuarto de primaria, bueno, y son pruebas tipo que van por esa línea. Entonces, fijaros qué interesante es yo ir trabajando mi situación de aprendizaje con este enfoque competencial y además tener una prueba que me evalúa el conocimiento de cara a esa aplicación en diferentes contextos. Además de esto, le acompaña lo que hemos llamado de las competencias GIN, porque junto a esa ficha de evaluación, junto a esa prueba de evaluación competencial, se acompaña del corrector, se acompaña de la escala de rendimiento y de la matriz de especificaciones, es decir, se acompaña de todos los instrumentos que nos van a ayudar para evaluar la prueba, tal cual como se hacen las pruebas de evaluaciones externas. Instrumentos que especialmente tienen una riqueza grandísima cuando se emplea en la y en la autoevaluación con ellos propios, ¿de acuerdo? Este aspecto muy interesante.
Tenemos evaluación para cada una de las unidades, evaluación competencial, hay una evaluación inicial para cada curso, una evaluación final también para cada curso, hay un generador de pruebas para también ir evaluando sistemáticamente los saberes asociados a sus criterios y también acompaña de los diferentes instrumentos de evaluación que, como ya sabréis, bueno, pues rúbrica, listas de cotejo, escala de valoración, toda en formato editable para hacer lo propio del centro, especialmente para trabajarla de cara a la y a la autoevaluación. En cuanto a la evaluación, pues mirad, inicial, final, competencial, en torno a situaciones de aprendizaje, competencia GIN, generador de pruebas, se evalúa lo aprendido y también se implementa la evaluación de la práctica docente con instrumentos y con ejemplos, ¿de acuerdo? Resumen de las metodologías activas, situaciones de aprendizaje, actividades competenciales, proyectos interdisciplinares, plan lingüístico, pensamiento, cooperativo, emocional, evaluación. Fijaros cómo son metodologías que están implícitas, pero de un modo tan amable que nunca se desorienta la atención de ese hilo, que es el que me hace falta para realmente adquirir el conocimiento, para poder aplicarlo de cara a un proceso y dar esa acción transformadora, ¿de acuerdo? La inclusividad. ¿Qué hace Operación Mundo para trabajar el aspecto de la inclusividad? Hace, pues, muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, se atiene a las pautas DUA, que, bueno, como ya sabéis, el diseño universal para el aprendizaje consiste en 3 principios por los cuales el docente, bueno, ha de cumplir una serie de premisas de cara al diseño de la unidad de programación. Esto no es un apartado que vaya en un lugar en particular dentro de la secuencia didáctica o dentro de la situación o dentro de la programación, no. Esto es unas premisas, unas ideas a tener en cuenta, unas propuestas para diseñar la situación de aprendizaje, múltiples formas de representación de lo que yo quiero enseñar, múltiples formas de acción o de expresión, es decir, lo que yo le pido a mi alumnado que me haga, y múltiples formas de motivación y de compromiso, de autorregulación. Bueno, pues para cada uno de estos principios, con cada una de sus diferentes pautas, existen propuestas concretas que lo que se hace es que al docente se le señala lo que se ha hecho. Entonces, a nivel didáctico, a nivel docente, se nos dice, mire usted, maestro, maestra, esta situación de aprendizaje se atiene a las pautas DUA en estas pautas, en la 7.2, en la 2.5, en la 3.1, en la 8.1, en la 9.2, en la 7.1, en estos aspectos. Entonces, es, digamos, como un documento marco que se ha tenido en cuenta para diseñar las situaciones de aprendizaje como tal, ¿de acuerdo? La inclusividad también para ello se implementa lo que se ha llamado lo esencial o lo esencial plus, y es que dentro de esta secuencia didáctica en torno a este hilo para dar respuesta a la situación de aprendizaje, se implementa un material complementario para trabajar conocimientos por defecto y por exceso, ¿de acuerdo? Es decir, tanto por encima como por abajo. Lo que se pretende es dotar a nuestro alumnado de ese hilo fundamental para que pueda seguir participando de la situación de aprendizaje y pueda al final tener también su aportación transformadora. Es decir, no dejarnos fuera a nadie, ¿de acuerdo? Esto no son las típicas fichas de refuerzo ni de ampliación. Ojo, esto es un material que sigue la secuencia didáctica normal y habitual de la situación de aprendizaje ordinaria, salvo que con el conocimiento mínimo necesario para poderlo aplicar, ¿vale? Entonces, se puede adquirir, ya os digo, cuando tengo alumnado que no llega y está por defecto, o tengo alumnado que sobrepasa y está por exceso, y se acompaña, e inclusive Operación Mundo lo da en formato impreso. Fijaros que está en formato libro y ya os digo que se abre la situación de aprendizaje, sigue el mismo hilo que la situación habitual o normal, ordinaria, y termina con el objetivo en acción. Así que este alumnado que tenemos en el aula con dificultad de aprendizaje tendría su propio libro y tendría pues su trabajo mínimo para poder participar de igual forma que el resto, ¿de acuerdo? Esta es una apuesta bastante fuerte de Operación Mundo. Acompaña también las fichas habituales de refuerzo y de ampliación junto al material este, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que en este aspecto nuestro alumnado tendría un libro como los demás, ¿vale? Y él iría trabajando al ritmo que tiene. ¿Qué otra implementación hay para trabajar la parte de la inclusividad? Bueno, pues la herramienta, la herramienta Inclusividad Online. Es una herramienta online, siempre hemos tenido un reclamo los docentes y es que, muy bien, se nos han dado siempre mucha herramienta de diversidad, muchas fichas, mucho material, pero yo quiero tener un lugar en el cual yo pueda acudir para yo coger lo que me hace falta a mí realmente para adaptarme a mi alumnado, a mi clase, ¿de acuerdo? Pues esa herramienta se ha hecho y se llama InOn.
De hecho, la podéis consultar en hablamosdeeducación.es. Bueno, pues mediante un filtro asociado a saberes, asociado al nivel de competencia curricular, lo cual ya me permite trabajar de forma multinivel, y asociado al tipo de dificultad de aprendizaje, TDAH, TDA, TEA, de deficiencia visual, discapacidad auditiva, yo le voy seleccionando y automáticamente la herramienta me va dando todas las actividades que hay para poder trabajar en torno a ese requerimiento, en torno a esa necesidad. Actividades escritas, orales, audiovisuales, locutadas, para trabajar conceptos, práctica, evaluación, audiovisuales. Es una herramienta que tiene más de 20.000 actividades y lo que me da a mí como docente es justamente una fuente a la que poder acudir, yo meter mi necesidad concreta y yo directamente ir cogiendo lo que me hace falta para poderlo adaptar. Fijaros la curiosidad de la parte DUA, que inclusive este año pasado yo tenía a un alumno con un implante coclear, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, parte de las necesidades oportunas que se le da a ese tipo de alumnado, tirando de la herramienta para aplicar, por ejemplo, las figuras planas, me encuentro con lo que me ofrece la herramienta con un vídeo ralentizado, subtitulado, en el que se explica la propia figura plana, ¿de acuerdo? Bueno, pues pongo ese vídeo, lo pruebo, no solamente se entera mi alumno con esa necesidad, con esa dificultad, sino que se entera todo el aula, es decir, que esto es un auténtico dúo, ¿de acuerdo? Son actividades que están hechas para llegar a aquel alumno o aquella alumna con determinada dificultad, pero que realmente vale para transmitir el conocimiento a toda la clase. Bueno, pues os animo a que la veáis porque realmente es una herramienta fantástica, ¿de acuerdo? De cara a esta implementación del DUA. Recursos, bueno, pues se implementa y se enriquece la parte de los recursos, lengua marioneta, juego, lámina, juego de palabras, juego de cartas, destreza, caja de cuentos. Acompaña al libro un cuadernillo de lectoescritura en lengua castellana en el cual se implementan cuestiones como la que tenéis delante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cómo colocar la lengua para pronunciar las palabras, ¿vale? En matemáticas, pues se implementa y se enriquece la parte de los recursos de aula, policubo, Tangram, cuerpo geométrico, geoplano, bloque base 10, espejos, bueno, todo eso se enriquece, además acompaña al libro de matemática, un libro de pensamiento lógico y de resolución de problemas, y en conocimiento de medio, además de implementar la riqueza en cuanto a recursos, acompaña otro libro para trabajar el pensamiento científico, ¿de acuerdo? Esto como recurso. Aquí tenéis más ejemplos con los recursos que acompañan las diferentes áreas. Existe una posibilidad que es el método globalizado que se llama Vamos con Todo y es en el cual para el primer ciclo de primaria se trabaja de forma conjunta las tres troncales. Fijaros que desde la premisa del diseño, ODS, situación de aprendizaje, dato, cómo lo ves y el objetivo en acción, se plantea el mismo formato, pero de un modo globalizado para un primer ciclo en el caso de que algún compañero o compañera tenga interés por hacerlo así. Se implementa desde la evaluación y el trabajo la gamificación en el llamado Game Room. Bueno, pues vais a encontrar aventuras gráficas siempre asociado a las situaciones problemas, siempre asociado a las situaciones de aprendizaje que son los ODS, pues para que el alumnado aplique el conocimiento y vaya pues resolviendo la aventura gráfica que se le va proponiendo, ¿de acuerdo? Otra gran apuesta es el proyecto digital. Fijaros, Operación Mundo pasa del libro digitalizado, que es esto, que era el libro al uso en PDF, que lo tenéis aquí y que sigue estando, pasa al libro digital como tal. Y es una versión adaptativa y flexible, que se adapta y funciona en cualquier sistema operativo y en cualquier dispositivo tecnológico, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia entre esta presentación, esta imagen y esto. Es lo mismo, lo que cambia es la interfaz. Libro digital, tenemos acceso directo a menú para la parte de las metodologías activas y conforme voy avanzando, fijaros cómo los diferentes recursos me van viniendo hacia mí. Yo voy trabajando mi hilo, sigue el conocimiento que te hace falta para poder dar respuesta a la situación de aprendizaje, la parte más académica. Te voy mostrando todo lo que hay en cuanto a recursos digitales por si quieres para hacer uso de ellos, ¿de acuerdo? Locuciones, y entonces, pues bueno, el alumnado tiene opción de irlo haciendo sobre la marcha. Fijaros cómo no tengo yo como docente que irme a buscar el recurso a ningún repositorio. Directamente el libro digital me lo va mostrando todo, ¿vale? Tal cual, actividades de todo tipo digitales, respuestas abiertas, subir archivos, relacionar, completar, colorear, bueno, pues todo lo que podéis pensar en actividad interactiva está aquí. Fijaros con el portfolio que he aprendido, cómo he aprendido, es decir, libro digital que sigue perfectamente bien
el formato y la estructura del libro en papel, ¿vale? Con la opción de que este libro digital tiene una opción de trazabilidad, compatible con plataformas como Classroom, Moodle, Teams y demás. Bueno, pues puedo exportar mi grupo clase para poder llevar una trazabilidad de lo que me va haciendo de cara a cada una de la realización de las actividades que plantea el propio libro, ¿de acuerdo? Para nosotros, bueno, tenemos la propuesta didáctica, que es fundamental, porque la propuesta didáctica nos va a dar la pista y la orientación para poder explotar al máximo la situación de aprendizaje. Como ejemplo, en estos años de prueba, fijaros que, por ejemplo, en esta página inicial de situación de aprendizaje, no hemos tirado hasta 3 y 4 sesiones como ejemplo, como prueba, para que veáis que la propuesta didáctica te da múltiples orientaciones de qué hacer. Entonces, si yo como docente me interesa explotar la situación de aprendizaje, me interesa apostar por el dato, por la situación problema, tengo material para poderlo hacer. Desde la dedicación de 10 minutos, 15, media hora, hasta dedicar hasta 4 y 5 sesiones, ¿de acuerdo? Como ejemplo. La propuesta didáctica, además de traer el solucionario, además de traer otras actividades, además de traer cuestiones de metodología, importante, siempre la conexión con el hilo, siempre, sigue el hilo, la vinculación, la conexión, ¿de acuerdo? Siempre nos va indicando qué tiene que ver lo que se está trabajando en esa doble página, el niño y la niña, qué tiene que ver eso con la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Fijaros cómo quiero insistiros en que este gran giro de tuerca es justamente haber hilvanado los saberes básicos junto a sus criterios para que hayan encajado de un modo muy natural bajo una secuencia para nada forzada, para realmente trabajar ese conocimiento y poder dar una respuesta muy lógica a una situación problema. Rigor curricular, bueno, pues todo esto lleva acompañado en las programaciones didácticas, ¿vale? Fundamental. Entonces, siguiendo las orientaciones de la Junta, el modelo que da la Junta de Andalucía, identificación, temporalización, justificación, descripción del producto final. Esto es fiel a lo que marca la Junta en su anexo en las situaciones de aprendizaje. Concreción curricular, competencia específica, descriptores operativos, criterios de evaluación, saberes básicos, evidencia en qué parte del libro, en qué actividad se está trabajando ese saber y ese criterio de evaluación, la secuencia didáctica, la actividad de motivación, aplicación, con su total descripción y explicación. Hay estas actividades sobre este aspecto, esta de pensamiento, esta de cooperativo, esta lúdica, esta de emocional, junto a los procesos cognitivos y a los recursos que se están planteando. Fijaros cómo la estructura es fiel al esquema de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque está preparada para poder ser volcada, si se quiere, en Séneca. Si algún centro está interesado en volcar en Séneca, en ese módulo de programación de situaciones, las situaciones, está pensada para directamente seguir este guión, este formato y volcarlo. Atención a la diversidad, porque la Junta así lo dice, que tiene que hacer referencia cada situación a ese apartado. Fijaros la pauta DUA. Con la pauta DUA lo que se nos dice es qué es lo que se ha hecho en cada una de las pautas, ¿de acuerdo? En torno a cada uno de los principios para justamente diseñar la secuencia didáctica. Importante. Esto no es algo al margen ni es algo aparte. Esto es lo que se ha hecho para cumplir esa múltiple forma de representar, múltiple forma de requerir, esa múltiple forma de motivar para lo que es la secuencia didáctica, ¿de acuerdo? Tiene la valoración de lo aprendido, que son los criterios junto a su recomendación con el instrumento a tener en cuenta, y fijaros cómo, siguiendo la actual instrucción que tenemos en la Junta, que hacía referencia a que los criterios tenían que ser degradados en 5 indicadores de logro, no sé si os acordáis, que de hecho ese aspecto ha desaparecido en el último borrador que tenemos de la Junta. Bueno, pues Operación Mundo lo que hace es que lo mantiene. Para cada criterio mantiene su desglose en 5 indicadores de logro para que el maestro, la maestra o el centro que le interese disponga de ello y el que no le interese sencillamente lo seleccione y lo borre. Por último, la parte de la evaluación de la práctica docente, ¿de acuerdo? Fundamental. Aquí tenéis también la programación de ciclo. Andalucía sigue apostando por el ciclo comunidad estructural. Bueno, pues tenemos la programación para el ciclo hecha, todo en soporte editable, repito. Y bueno, aquí tenéis como la programación de ciclo lo que hace es mostrarnos, en este caso, la distribución de criterios y de saberes en torno a las situaciones de aprendizaje, pues para cada uno de los cursos, ¿de acuerdo? Luego es una programación totalmente detallada al máximo de cara a lo que viene siendo la distribución de los elementos curriculares, ¿vale? Fijaros, un proyecto competencial, un proyecto comprometido, un proyecto interdisciplinar, muy interdisciplinar, inclusivo y en el que se implementa toda la metodología activa.
pero insisto en la idea, partiendo del concepto de situación de aprendizaje, situación-problema, acorde a una gran temática que es Agenda 2030, en el que los saberes básicos se van hilando y se van integrando de un modo muy natural y sin forzar, ¿de acuerdo? Para al final conseguir alguna acción de alguna manera transgresora, es decir, transformadora. Aprendo porque aprendo a sumar, pero al mismo tiempo me está sirviendo pues para saber cómo ahorrar en la lista de la compra, por ejemplo, de cara a ese ODS de consumo responsable. Operación Mundo contempla también el bilingüismo en conocimiento del medio, con dos opciones, el bilingüe puro, que es el libro entero en inglés, y el Dual Focus, que es el libro en castellano, con su parte correspondiente, con su adenda en inglés, que va retractilada en el mismo libro. Y bueno, y fijaros cómo Time for Action, ¿de acuerdo? Como el Dual Focus en particular y el bilingüe sigue toda esta secuencia, es decir, que toda esta situación de aprendizaje, todo este concepto de hilar el conocimiento para después poder aplicarlo, también lo mantiene el bilingüe como tal, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de cómo se plantea el bilingüe, que ha tenido un gran avance porque realmente aterriza y se adecua más al nivel de conocimiento de la lengua extranjera para el curso en el que nos encontramos, muy importante. Y bueno, ya para finalizar, deciros que todo esto lo tenéis en una guía rápida, ¿vale? En hablamosdeeducación.es está toda esta información y tenéis una guía rápida en la que tenéis toda esta información. Operación, las claves que hemos estado comentando, los recursos por si queréis ver realmente qué recursos trae Operación Mundo para cada una de las áreas, para cada uno de los ciclos. Ahí tenéis los recursos detallados con todo lo que trae. El proyecto digital también tenéis acceso para poderlo ver porque está en abierto, para que lo visualicéis y veáis cómo realmente es un proyecto digital 100%. Veis el tema de la inclusividad y le echéis un vistacillo a la herramienta InOn para que veáis que ya es efectivo, la evaluación en todos sus enfoques, bueno, y la normativa LOMLOE que evidentemente está. Operación Mundo, lo que sí os digo es que es un proyecto que está ya enteramente hecho, es decir, que todo lo que hoy he intentado contaros, y perdonad un poco así, un poco por la premura, ¿de acuerdo? Pero un poco para que vieseis todas las claves del proyecto como tal, todo está realizado, todo está hecho, es decir, no hay nada que esté todavía por hacer o que esté todavía por encargar a edición, no. Este claustro, todo lo que tenía pensado que podía valer como respuesta para el aula, todo lo ha requerido, todo lo ha solicitado, todo se ha hecho en base a cómo se ha presentado y está ya todo disponible, ¿de acuerdo? Y repito que es un proyecto realmente muy ameno, muy afable, porque la intención siempre del profesorado que ha realizado este proyecto, y lo he dicho ya en varias ocasiones y lo repito, es no forzar, es decir, cuando nos vienen nuevas leyes, nuevas instrucciones, nuevas orientaciones de cara a implementar competencias, proyectos y demás, ¿no? Y quizá a veces un poco perdemos el norte porque intentamos, bueno, dar respuesta a eso, intentamos hacerlo bien en nuestra clase, aula, en nuestro grupo clase, pero forzamos el conocimiento, forzamos las actividades, forzamos los productos finales. Operación Mundo no. Operación Mundo, ya os digo, es un proyecto muy natural en el que realmente conviven de una forma muy equilibrada todo el conocimiento, pues con todos los procesos que se implementan y con ese producto final que, como ya estáis viendo, pues bueno, toca multitud de formatos de comunicación y es muy fácilmente asequible y realizable por nuestro alumnado. Yo con esto creo que he dado un espectro amplio de lo que es el proyecto como tal. Daros las gracias porque después de esta mañana de trabajo que estoy aquí esta tarde escuchando a una persona hablando de un proyecto, en fin, ya es de daros las gracias, ¿de acuerdo? Y no sé si tenéis alguna pregunta o si por el chat habéis puesto alguna cuestión en particular que queráis saber o averiguar. Yo os puedo comentar. A ver, por ahí, Fernando. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Víctor, si quieres, cierra el micro. Venga. Vale. He ido contestando todo lo que he podido por el chat. Ha habido muchísimas preguntas, muchísima participación y bueno, y lo has explicado de maravilla. Porque hay preguntas que han surgido y las has ido contestando, así que voy a recuperar un poquito algunos temas que han salido. Por ejemplo, han preguntado por la educación física y por la música. No sé si nos puedes explicar algo sobre estas dos Igual. áreas.
Igual, Esther. Es decir, Funcionan de la misma manera, ¿eh? Igual, he pecado en poner ejemplos solamente de las troncales, perdonadme, siempre me olvido de las más artísticas, pero igual, mismo formato, misma estructura, mismo hilo, situación de aprendizaje, datos, como lo ves, objetivo en acción, totalmente igual, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que habéis estado viendo lo vais a encontrar idéntico en esa asignatura, en plástica, en música y en educación física. Idéntico. Vale. ¿Qué más? También nos preguntan, Pepa, por ejemplo, ha preguntado si las situaciones de aprendizaje estaban globalizadas. Hemos hablado un poco, ¿no?, de la interdisciplinariedad, pero bueno, si se lo puedes comentar un Correcto. poquito más. Sí, mirad, las situaciones de aprendizaje están especialmente globalizadas de un modo, en primer ciclo, incluso con los ODS, ¿de acuerdo? A partir de tercero están globalizadas en torno a la Agenda 2030. Quiero decir, que con el objetivo de no forzar nunca nada, porque bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis vosotros? Ya sabéis que cuando uno interviene con alguna temática central que quiere que sea el hilo de trabajo para diferentes áreas, no se ha pretendido que ninguna área, como estoy diciendo, tenga que implementar algún tipo de actividad que esté forzada o algún tipo de conocimiento o de saber básico. Entonces, digamos que la Agenda 2030 es la gran globalización del proyecto, ¿de acuerdo? En primer ciclo sí comparten incluso la misma problemática, el mismo ODS, y a partir de tercero comparten la globalidad de la Agenda 2030. Entonces, lo que hace es que las diferentes áreas van dando respuesta a cada una de estas problemáticas manifestadas en los 17 ODS, ¿de acuerdo? Como tal. Vale, perfecto. ¿Qué más? También ha surgido el tema de la evaluación inicial, si estaba diseñada de manera competencial. Sí, ¿de acuerdo? Sí. La inicial se contempla mediante contextos, tiene un doble enfoque. Tiene un enfoque más orientado hacia lo académico y tiene cuestiones competenciales, es decir, cuestiones que hacen referencia al conocimiento académico per se y luego deriva en cuestiones competenciales, cuestiones de aplicación en contextos diferenciados, ¿de acuerdo? Lleva un popurrí, lleva una mezcla. Perfecto. ¿Qué más? Alejandro nos preguntaba por el Game Room, pero bueno, ya lo has explicado ahora al final, más o menos. Ya sabemos que vamos un poco rapidito, Alejandro, pero bueno, es que no tenemos tampoco mucho tiempo para De todas formas, detallar. Alejandro, que visite la página de Sí, hablamosdeeducación.es, acceda al libro digital Alejandro y comprueba el Game Room. Y ahí va a poder comprobar la intro, el modo de jugador, la forma de juego, la forma de interacción de los chavales, ¿de acuerdo? De hecho, el Game Room, lo que sí te comento ya un poco por decirte, está implementado para poderlo aplicar durante la secuencia didáctica de la situación o al final, porque inclusive se contempla como una herramienta de evaluación, ¿vale? De hecho, algunos compañeros que han conformado el proyecto lo veían más como una herramienta gamificada para evaluar lo que se ha aprendido y otros la veíamos como una herramienta más de aprendizaje durante la secuencia, ¿vale? Entonces, anímate, compruébala para que realmente veas cómo se interactúa con ella, porque está abierta, ¿vale? Para que veas un ejemplo de cómo se hace. efectivamente. Vale. Después también nos ha aclarado bastante, pero Cristina nos pregunta sobre las programaciones, si estaban recogidas para facilitar la labor en Seneca. Creo que lo has Totalmente, dicho. totalmente. Las programaciones se han seguido en base al índice tal cual que plantea la Junta, ¿vale? Para directamente llevártelo a Seneca. Vale. Y después Calixto nos preguntaba por bueno, físicamente cómo estaban presentados los libros, si era trimestral o era monovolumen, más o menos ya se lo he ido contando. Perfecto. Vale. Y Nino también nos preguntaba por el generador de pruebas, que no ha visto muy bien cómo funciona, a cómo puede acceder. Sí, mirad, el generador de pruebas también lo tenéis en el libro digital, en los recursos también lo podéis comprobar, ¿de acuerdo? Lo he pasado muy rápido porque es una cuestión que está ahí para este claustro que lo ha configurado, está ahí, pero no es una herramienta especialmente que para nosotros haya sido. Entonces, es un generador en el cual te engarza el saber básico, ¿vale? Tú eliges tu saber básico, luego te genera actividades asociadas a criterios y a procesos en torno a la situación y te lo hace, bueno, por situaciones de aprendizaje. Tú estás en tu situación y el generador te permite, pues, establecer formatos de pruebas, tipo de pruebas académicas y competenciales, porque te planteas cuestiones competenciales. Entonces, lo bueno es que te lo puede dar el soporte editable para tú, inclusive, una vez que te lo generas, poderlo tú también cambiar. Es decir, que no te lo da en un formato
que no se puede editar en un PDF, te lo da en un formato PDF o en Word, por ejemplo, para que tú, en base a lo que te tienes generado, tú le añadas, le quitas, le pongas, en fin, lo hagas tuyo, ¿vale? Pero que sí, que está también a nuestra disposición para poder hacer uso de él en la medida que se quiera, ¿eh? Tanto para la parte competencial como para la parte más académica, más literal o Vale, reproductiva. genial. Y después nos han preguntado el globalizado, el proyecto que es el Vamos con Todo, si era para todos los ciclos, Para primer ciclo, primero y segundo, ¿eh? primero y Vale. segundo. Y Primero y segundo. ya para finalizar, pues hay cositas aquí, sobre todo nos preguntan mucho por el inglés y el francés. En inglés tenéis, os lo he explicado un poquito ya, tenéis Global Thinkers y Global Action, los podéis también ver en Hablamos de Educación, están evidentemente coordinados con todo el proyecto. Y en francés tenemos Operación Terre, ¿no? Por la parte de conocimiento del medio, ¿verdad, Víctor? Sí, correcto. Vale. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nos preguntan también cómo se accede a la guía rápida. Esto os lo pongo ahora mismo. También está en la página web de Hablamos de Educación. Hay unos banners en la parte de presentación del proyecto Operación Mundo. Ahí tenéis todas las guías rápidas. Correcto. El Luego, ABN que lo estoy viendo también, el ABN también está en la opción, no la he contemplado, pero también está el ABN, ¿de acuerdo? Eso, bueno, comentarle a los compañeros que directamente acudan a su comercial y que le vayan pidiendo las sí, cuestiones que nos vean interesantes o la vayáis pidiendo, ¿de acuerdo? sí. Hemos puesto la dirección y el teléfono. Ahora os lo vuelvo a poner, ¿vale? Y también pregunta Aurora, por ejemplo, ¿cómo puedo acceder a Inon? ¿Tengo que registrarme en algún sitio? Claro, Inon está incluido en el proyecto, ¿vale? Entonces, si tú utilizas Operación Mundo, tendrás acceso a Inon. Pero podéis ver una demo, ahora también os pongo el enlace, ¿vale? De la demo también está en Hablamos de Educación. Si entráis en Hablamos de Educación y Operación Mundo, ahí lo tenéis todo recogido. ¿Vale? Tanto demos del digital como demos del papel, demos de las propuestas didácticas, el INON. Sí, lo puedes consultar. Y el INOM va dentro del proyecto. Vamos, no es una herramienta, un recurso aparte, ¿de acuerdo? Fijaros que he intentado que Operación Mundo en sí mismo es una herramienta. Es decir, no olvidéis nunca que al final, como docentes, el que conoce su aula es el propio maestro o maestra, entonces disponer de todo, disponer de la situación, disponer de herramientas, disponer de esta otra herramienta para adecuarla a su sitio, pero que va incluida, ¿de acuerdo? En el apartado de recursos está el acceso in-on y la tenéis abierta. Vale, y ya, bueno, para finalizar, porque ya se va haciendo tarde, Angélica nos pregunta ¿qué tanto por ciento de letra enlazada hay en el libro, sobre todo en primer ciclo? En nuestro centro hemos visto que la letra script facilita mucho la lectoescritura y desearíamos que el libro no tuviera letra enlazada. Sí, pues mira, eso e incluso en tema de lengua hay varias opciones para primer ciclo. Le comento a la compañera, insisto, que coja con el comercial que tiene de la zona para que le muestre las opciones que hay, ¿de acuerdo? Porque también hay con cuadrícula, pautada, entonces hay como varios formatos y varios tipos. Que le pregunte directamente al comercial y que le lleve las múltiples formas que hay para que ella lo pueda ver. Yo creo que es lo más interesante, ¿de acuerdo? Sí, Porque quizás yo le voy a dar una respuesta, pero es la que yo he más trabajado y sin embargo hay otras opciones, otras opciones. Entonces que acuda a su comercial y que le pida de forma particular, mira, ya he visto el proyecto, sé de lo que va, pero por favor, facilítame las opciones que tenéis del tipo de letra, si va entrelazada o no va, a ver lo que tenéis, a ver que yo compruebe las opciones que tenéis, ¿de acuerdo? Es mucho más interesante. vale, pues perfecto. Yo creo que hemos solucionado bastante todo. Muchas gracias por la explicación, Víctor. Ha sido súper clara, súper completa. Sabemos que es un proyecto fantástico para primaria y bueno, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo siento un poco las prisas, pero vamos, es que como es un proyecto que siento mucho, he querido mostrar un poquito todo el escaparate, ¿de acuerdo? Podría haber ido un poco más lento, haber profundizado más, pero mi intención era un poco que vieseis todo lo que tiene el proyecto para que ahora vosotros por vuestra cuenta en los calls y demás, bueno, pues lo profundicéis más, ¿vale? Por eso un poco también que no me quería dejar nada, ningún elemento para mí crucial, para que supiese que estaba ahí. Pues muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.